Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la segunda sesión eh, de la segunda serie de webinarios de la Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano, que se llama Periodismo Feminista en Perspectiva, Deconstruyendo Mitos. Quisiera agradecerles antes de presentarme por su presencia virtual esta tarde y agradecer sobre todo al Centro NAI por su apoyo a la red y a iniciativas como esta serie de webinars. Empezamos la semana pasada con Historias con Orgullo, llevada por Daniel Villatoro. Como saben, a través de esta serie de webinars pueden recibir una certificación si asisten a la serie pues completa. Todavía nos quedan sesiones, y si se registran en un enlace que será compartido seguramente en breve. Siguiente, por favor. Bueno, antes de meternos de lleno al webinar, quisiera recordarles que este es un espacio seguro e inclusivo para todas las personas, así que les vamos a agradecer mucho mantener un tono de respeto, de tolerancia, a través de sus comentarios, a través de sus interacciones y preguntas en el chat. Bueno, esta sesión, como ya dije, tiene como título Periodismo Feminista en Perspectiva, Deconstruyendo Mitos, y para quienes, bueno, no me conocen, me presento brevemente. Mi nombre es Lucía Solís Reimer, soy periodista y editora feminista peruana y cofundadora de la Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano, y hoy me siento muy emocionada y muy honrada de tener como participantes de este webinar a tres mujeres que admiro muchísimo. Ellas son, siguiente por favor para que las podamos ir presentando. Tenemos a Alejandra Higareda. Ella es licenciada en comunicación con más de 10 años de experiencia en la industria editorial digital. Actualmente está al frente de Malvestida, medio de comunicación mexicano independiente que fundó en 2016 y con el que promueve una visión diversa, inclusiva y positiva de las mujeres y de sus experiencias. También tenemos a Michelle Nogales, comunicadora social y periodista, apasionada en crear y coordinar proyectos con alto impacto ciudadano y cultural. Actualmente es directora operativa y cofundadora del primer medio nativo digital feminista de Bolivia, la revista Muy Guaso. Y finalmente tenemos a Graciela Tiburcio Loaiza. Ella es periodista feminista, especializada en género y derechos humanos de Perú, coautora de la investigación Negocios de Fe, que reveló las redes políticas y económicas del movimiento antiderechos Con mis hijos no te metas, en Perú también. Trabajó en el medio digital Huayca de 2017 hasta 2021 como periodista de investigación, y actualmente realiza coberturas especiales como periodista independiente para diversos medios de Latinoamérica, así como consultorías e incidencias para organizaciones sociales. Muchísimas gracias, chicas, por estar aquí. Bienvenidas a esta segunda sesión de esta segunda serie de webinars. Bienvenidas y gracias. Gracias, un placer. Saludos a todos. Hola a todos, igual un gustazo. Gracias por el espacio. Hola a todas y a todos, gracias también por la invitación. Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente. Bueno, como dice el título de este webinar, y bueno, ya lo habíamos avisado, vamos a entrar de lleno a esta deconstrucción de las ideas o estos mitos que se tienen sobre el periodismo feminista antes de abordar lo que realmente significa el periodismo feminista. Estoy segura que Graciela, Alejandra, Michelle ya se saben de memoria quizás estos mitos, pero creo que siempre es importante abordarlos para quienes quizás tienen esas ganas de aprender y que se preguntan pues lo mismo que muchas personas que todavía no saben bien o exactamente qué hacemos o qué decimos cuando hablamos de periodismo feminista. Este es el primer mito. No sé qué les parece. Se dice mucho que el periodismo feminista no es un periodismo riguroso, que es un periodismo pues más light, ¿no? Que no sigue estos lineamientos tradicionales del periodismo, de que sea serio, de que sea verificado, etcétera. No sé si quizás, Graciela, que tienes esa experiencia en investigación, podrías empezar esta conversación respecto a este primer mito. Sí, de hecho es algo que se escucha bastante, incluso dentro del mismo ámbito periodístico, ¿no?
Yo lo he escuchado un montón de colegas que tienen por ahí bastantes años ejerciendo el periodismo y que sobre todo te lo cuestionan o te increpan cuando ven que tú eres una mujer periodista que se asume y es visiblemente feminista y sobre todo si eres joven, ¿no? Porque lo relacionan, hacen esta dupla como que si eres periodista y te dices feminista, entonces simplemente eres como que activista y todo lo que tú escribas va a ser pasional y no vas a tener ninguna rigurosidad al momento de verificar datos, contrastar fuentes, ¿no? Por ahí de repente encontrar más fundamentos para sustentar algún reportaje o investigación. Lo cual es completamente falso, porque de hecho ser feminista y tener esta perspectiva de género, perspectiva feminista al momento de elaborar tus productos periodísticos, de hecho te da mayor rigurosidad, porque al ser feministas entendemos de que el mundo, las historias que hay en el mundo, en la sociedad, están atravesadas por diferentes aristas de desigualdad, ¿no? De hecho, cuando cubrimos también los temas de desigualdad, de derechos humanos, es necesaria esta perspectiva feminista para poder entender cómo cada vida está atravesada e impactada por diferentes situaciones, ¿no? Entonces, incluso esta perspectiva me da una mirada mucho más amplia de todo lo que abarca esta complejidad de temas y yo eso lo puedo plasmar y comunicar incluso a mis audiencias de mejor forma. Porque si no tuviese esa perspectiva feminista, eso es rigurosidad, ¿no? Si no tuviese esta perspectiva feminista, yo estaría con algo sesgado, informando desde prejuicios o desde estereotipos o conceptos incompletos, ¿no? Eh, Información al final que solamente de repente impacta a una parte de la población sin tomar en cuenta cómo está afectada el resto de personas, ¿no? Eh, yo sí estoy bastante convencida y de hecho lo probamos en nuestros trabajos diarios, creo, todas las compañeras y periodistas que somos feministas, que a todos nuestros trabajos les ponemos bastante rigurosidad. De hecho, las fuentes que usamos, el contraste de la información, no es que los inventemos porque de pronto hoy se nos ocurrió sustentarlo de esta forma. Hay legislatura incluso que sustenta nuestro trabajo, hay normativas, se entrevistan especialistas, ¿no? Todo este proceso de investigación y rigurosidad periodística que es contrastar fuentes, verificación de datos, hablar con especialistas, todos esos pasos del periodismo de investigación tradicional se aplican también al periodismo, que incluso es mucho más amplio cuando tienen esta perspectiva feminista, ¿no? Estoy segura que las compañeras también lo hacen en su día a día cuando hacen sus contenidos y producen sus contenidos periodísticos. No podemos mentir de que, de hecho, yo confío mucho más cuando sé que la investigación es de una periodista que es feminista, que está comprometida con los derechos humanos, porque me da la certeza de que ha contrastado y que está realmente dándome una información eh, con esta mirada y este enfoque mucho más amplio, ¿no? Muchas gracias, Graciela. Es muy interesante lo que dices respecto a que más bien lo que hace el periodismo feminista es darte una mirada más amplia. ¿Cómo sucede quizás en sus medios, Alejandra, Michelle? ¿Es verdad que simplemente las periodistas, les periodistas que trabajan en sus medios o que colaboran con sus medios publican y ya está? ¿No hay ningún proceso de verificación y de edición? ¿Es cierto eso? Por favor, ilumínenos. Pues No, para no. nada. Dale, ¿Quieres Ale, tú empezar, Mitch? primero. ¿Vas? Dale, dale. Me encantaría que las personas pudieran ver todo lo que sucede detrás de cámaras antes de que salga un contenido, porque de verdad, incluso si nosotros vamos a hacer un reel que dura 1 minuto y medio, hay un proceso de preparación en donde se hace una investigación, se contrastan las fuentes, se escribe un texto, luego se edita, se vuelve a revisar, se graba, se edita y finalmente, o sea, desde que se pone la idea sobre la mesa hasta que el contenido sale, pasan por lo menos por 6 pares de ojos, ¿no? Editoras, redactoras, guionistas, quien graba, edición. Entonces, pues no, en cada etapa se implementan diferentes metodologías para asegurarnos de que la información que se comparte pues es acertada, ¿no? Y que los básicos del periodismo están ahí, que esa corroboración de fuentes y de datos está ahí. Y, o sea, me parece curioso que haya gente que piense que el periodismo feminista o el periodismo con enfoque de género pueda carecer de rigurosidad cuando ha tenido como impactos tan notables, ¿no? Tienes el caso de la investigación que se hizo contra Harvey Weinstein, tienes lo que ha pasado con el aborto en Argentina, el avance de los derechos menstruales en México.
O sea, obviamente han sido activistas, ¿no? Que han impulsado esas causas, pero se han apalancado en medios con perspectiva de género o en periodistas feministas para comunicar, para investigar, para dar a conocer la información, para concientizar a las personas. Entonces, la evidencia está ahí, los resultados están ahí, se puede hacer buen periodismo o mal periodismo, se puede hacer periodismo con verificación de datos o sin verificación de datos, independientemente de que tenga la etiqueta de feminismo o de perspectiva de género, ¿no? Hay buen y mal periodismo aquí y en todos lados. Entonces creo que sí es un sesgo que quizá yo puedo intuir que surge, por un lado, por los prejuicios que ya el feminismo provoca en sí mismo, pero también porque es verdad que muchas veces, o al menos en nuestra experiencia en el medio, muchos temas se detonan a raíz de una experiencia personal. Entonces, hay algo que yo identifico porque lo atravesé, porque lo viví o porque me enteré, y a partir de esa experiencia personal, entonces inicia el proceso de investigación, ¿no? Pero aún así, pues siguen conviviendo con toda esta parte de la ética periodística y me parece fundamental lo que decía Graciela, ¿no? Esta mirada como más amplia que ofrece el periodismo con perspectiva de género, que ha traído a la mesa cosas súper importantes. ¿Cómo hago una nota sin revictimizar a una mujer? ¿Cómo hago una nota donde se respete la identidad de las personas, ¿no? Entonces creo que hay muchos aportes valiosos que podemos aprender de ahí, más allá de lo básico que ya sabemos de la ética del periodismo, que tiene que ver con la corroboración de fuentes y de datos. Totalmente. Michelle, ¿cómo es en tu caso? Sí, sí, o sea, completamente de acuerdo en lo que dicen las compas Graciela y Alejandra. También para no repetir mucho, yo comparto en que surge a partir de un prejuicio muchas veces, ¿no? Ganas de como no aprobar o como invalidar el periodismo feminista a partir de prejuicios como el de que no tienen rigurosidad. Y en realidad la falta de rigurosidad puede permear cualquier forma de periodismo que justo no tiene como estos principios éticos, ¿no? En el que simplemente el periodismo está respondiendo a un poder político o a un poder económico, ¿no? Entonces, yo creo que la rigurosidad más bien es algo que debe atravesar a todas las formas de periodismo, sean feministas o no. Y la falta de rigurosidad puede ser algo en lo que caemos los periodistas si es que no estamos como comprometidos con lo que estamos haciendo o tampoco tenemos como estos procesos de verificación o de trabajo periodístico implícitos en nuestra forma de hacer periodismo y comunicación, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier periodismo puede ser no riguroso, no es algo que se pueda como achacar, digamos, al periodismo feminista. Y ahí sumo lo que decía Graciela, como que es más una perspectiva feminista puede enriquecer muchísimo, ¿no? Un periodismo feminista comprometido, pues puede incluso consultar muchas otras fuentes, puede llegar a tener mayor acceso a otros puntos de vista, enriquecerse con nuevos enfoques que no se abordan desde el periodismo tradicional y que esto también puede como sumar a una forma de periodismo con mayor profundidad, que se concentra en áreas descuidadas o invisibilizadas que no está atendiendo el periodismo tradicional. Sí, así es. Y antes de pasar al siguiente mito, creo que no solamente el periodismo feminista, y lo han demostrado ustedes que están totalmente en esta, no quiero decir industria, pero en esta forma transgresora de hacer periodismo, no solamente es riguroso, sino que es más transparente, porque reconoce desde dónde se informa, reconoce cuál es el posicionamiento que tanto quisiéramos ver quizás en otros tipos de medios o en otros tipos de referentes periodísticos. Muchísimas gracias, chicas, por abordar este primer mito que ya está destruido, yo creo. Vamos a pasar, por favor, al siguiente. Dale, había uno relacionado a activismo. No sé, Mariana, si es el último o era el primero, creo. Perdón, era el primero, me parece. Ese, vamos a abordar primero ese, que es un clásico del rock, me parece. Vamos a empezar esta vez quizá con Michelle. No es periodismo, es activismo, ¿no? Estas dos que parece que son dos que se excluyen, ¿cierto? Y no sé si necesariamente es así. Michelle, ¿qué opinas? Sí, justo eso es algo que venimos reflexionando con las compañeras, ¿no? De que en realidad no es necesario verlo como antagonistas, como decir, si eres periodista no puedes ser feminista, y justo se casa con esto último que decías, Lucía,
de que en realidad hay una transparencia, hay honestidad, ¿no? En los medios que se dicen feministas, porque le estás diciendo a tu audiencia, a tu comunidad, a quien te lea, a quien te escucha, a quien te mira, mira, te estamos contando todo desde esta perspectiva, con este enfoque, ¿no? Lo que vas a encontrar es esto. Y nos pasa en todos nuestros países que hay medios que se escudan tras esta objetividad, que en realidad no existe, ¿no? Esta especie de neutralidad, pero que sabemos que responden a ciertos intereses políticos o económicos, ¿no? Es un secreto a voces, todos en nuestras ciudades, en nuestros países sabemos a quién responde qué medio, pero ellos nunca lo dicen de manera frontal, ¿no? Es algo que se habla, que se dice entre la gente y no es algo que se muestra de cara, ¿no? Al público, a la gente que nos lee, a la audiencia. En cambio, el periodismo feminista sí lo hace, ¿no? Y esto también le da mucha más seguridad a quien nos lee para saber desde dónde les estamos compartiendo la información. Pero retomando lo anterior, la anterior premisa, es que no son antagónicos, no es que se excluyen, no es que se repelen y no tienen por qué hacerlo, ¿no? En realidad el feminismo es como un paraguas epistemológico, ¿no? Un paraguas que nos dice hacia dónde movernos, un marco, si quieren, que nos contiene, nos puede contener abogadas, doctoras, deportistas, vendedoras y periodistas, ¿no? En el cual hay principios que compartimos, hay conceptos teóricos, es una forma de ver, leer el mundo, de relacionarse, de existir con nuestros pares o con otras compañeras, con compañeros. Es una forma en la que comprendemos y leemos el mundo, ¿no? Y el momento en el que se diferencia, digamos, el activismo del periodismo sería, creo yo, desde la parte de las prácticas y las herramientas, el cómo ejecutamos, el qué ejecutamos, ¿no? Cada área tiene sus herramientas. Así como pasa en la abogacía o en ciertos deportes, cada una tiene su forma de ejercer en esa área. Y sucede lo mismo en el periodismo, ¿no? Más allá de las formas, de los formatos que puedan ser, no sé, reportajes, crónicas, producción audiovisual, el periodismo en sí tiene sus propias metodologías, sus propias herramientas, sus propios códigos éticos también para proceder, ¿no? Y los activismos tienen sus propias formas. Y de muchas formas, ambos se complementan y se nutren y se alimentan. Y eso es lo más interesante y lo más poderoso. Y algo que está en construcción y que tenemos que seguir trabajando desde el periodismo. Y es que muchas veces desde los periodismos nos cerramos como que a cubrir ciertas cosas, ciertos temas, solo lo que pasa en la política, solo lo que pasa, no sé, en la agenda pública, solo accidentes o cosas que son, o creemos que son de interés público, pero nos olvidamos otros temas que muchas veces las compañeras activistas o desde los activismos visibilizan, porque los activismos están en las calles, los activismos están con la gente, entonces ellas ponen también en agenda muchas necesidades, muchas cosas, muchos problemas, muchas soluciones también que se están gestando desde la gente y que muchas veces los periodistas no podemos ver o no tenemos todo el despliegue o no podemos abarcarlo todo. Entonces ahí es donde nos nutrimos. Un ejemplo que a mí me gusta como mucho y me parece muy interesante y que también tenemos que profundizar desde ambos lados es la cuestión del scratch, ¿no? Desde los activismos se visibilizan agresores, ¿no? Con ciertas estrategias o formas que tal vez se pueden cuestionar desde distintos lugares de los mismos activismos feministas, pero ¿qué podemos hacer desde los periodismos? Justo a partir de la rigurosidad, que es como algo innegociable en cualquier buen periodismo. Podemos profundizar, podemos analizar en datos cuántos casos o cuántas denuncias llegan realmente a procesos judiciales, cuántos de estos procesos llegan a sentencias, cuántos casos de violencia solamente registrados o ni siquiera llevados a denuncia existen, cómo filtrar cuáles son la cantidad que realmente llegan a tener una sanción, cuáles son las formas en las que se puede hacer una denuncia, no sé, ver qué tipo de otras denuncias tenía esta persona agresora, qué respuestas han tenido desde lo judicial, como que podemos agarrar y tomar lo que visibiliza el activismo, profundizarlo, ahondar, aportar con las herramientas que tenemos desde el periodismo y complementar y ayudar a que estas acciones que vienen de la gente también se puedan como canalizar
o se puedan ampliar, ¿no? Y eso es lo lindo, que desde la comunicación y desde el periodismo nosotras también devolvemos lo que está pasando en las calles con algunos aportes extra, ¿no? Con lo que podemos sumar desde el mismo ejercicio periodístico. Totalmente. Alejandra, en Malvestida, por ejemplo, vemos que para el 8M se difunden incluso hasta carteles para que las personas o la audiencia pueda descargarse para marchar. Y hablamos de un medio de comunicación, ¿no? ¿Cómo fluye, o sea, cómo funciona esto, ¿no? Porque eso es visiblemente activismo, ¿no? ¿Deja de ser periodismo esto? Pues mira, a mí me da, este mito lo he escuchado más de una vez, ha estado en mesas de discusión y casi siempre viene de hombres mayores, ¿no? Que todavía no logran conciliar que los medios independientes, sobre todo si hablamos de medios independientes digitales, llegaron a romper con muchas formas y estructuras tradicionales en cómo los medios se comunicaban con las audiencias, porque durante mucho tiempo fue una comunicación unidireccional. Solo el medio le decía a la audiencia pues sobre cuáles eran los temas de coyuntura, qué tenían que saber. Pero con el surgimiento de las redes sociales empieza a pasar algo muy interesante, y es que empiezan a haber diálogos entre las audiencias y los medios de comunicación, y si eres lo suficientemente inteligente para notar la riqueza que hay en ese intercambio y para entender que de esa dinámica de diálogo pueden surgir sinergias increíbles entre el medio y la audiencia, pues creo que hay ahí algo para aprovechar que es increíble, y nosotros lo hemos visto en Malvestida, porque hemos entendido que más allá de ser solo un canal de información, somos una comunidad que nos estamos cuestionando cosas, que nos estamos informando, que estamos como entendiendo qué pasa con el mundo en el que vivimos, y eso significa que también a veces toca salir a las calles y que hay que dar herramientas para que la gente pueda luchar, y todo eso responde a nuestra línea editorial, ¿no? Que ahí que creo que es donde viene muchas veces esta crítica que, a ver, por un lado a mí sí me llama la atención que cuando alguien hace como periodismo sobre el medio ambiente, nadie dice que es activismo. Si hace alguien periodismo, no sé, sobre política o sobre otros temas, nadie dice que es activismo. Pareciera que solo cuando las mujeres hacen contenidos sobre perspectiva de género o sobre la comunidad LGBTQ+, entonces ya es activismo, ¿no? Que además no está mal, o sea, como decía Mitch, ¿por qué no pueden coexistir ambas cosas, no? Y nosotros hemos encontrado que hay mucha fuerza en eso, y no solo de cara a nuestra audiencia, sino que también cómo transformamos y rompemos las dinámicas patriarcales hacia el interior de las salas de redacción, ¿no? Cómo terminamos con estas formas de trabajo, pues que son abusivas, que son informales, que no consideran la salud mental o el tiempo de desconexión de las personas. O sea, cómo logramos también hacia adentro de las redacciones dinamitar estas prácticas patriarcales que durante mucho tiempo se han cimentado en los medios, ¿no? Entonces, para nosotras son líneas que, como decía Mitch, se cruzan, ¿no? Y se cruzan de una forma muy natural, porque entendemos que la labor está en comunicar y en posicionarnos ante los discursos de odio. No somos neutrales ante los discursos de odio. Esa es nuestra línea editorial, ¿no? Entonces, eso es lo que pareciera que a veces exige desde el periodismo, como esta objetividad absoluta. No existe, ¿no? Ya lo dijo Mitch, esa objetividad no existe. Todos los medios tienen una línea editorial marcada, y es claro, o debería ser claro, en dónde se posicionan respecto a temas que tienen que ver con derechos humanos, ¿no? Y con discursos de odio. Entonces, así es como lo hemos vivido en Malvestida. O sea, tratamos como de buscar esa coherencia, esa coherencia con nuestra audiencia, con la labor que informamos y las causas que apoyamos, y también con cómo trabajamos al interior de la redacción. Gracias, Ale. Y Graciela, antes de invitarte a que des quizás tu devolución, me quedo para introducir también lo que es un poco lo que ha sido tu trabajo, ¿no? Lo decía Ale hace un momento, si un periodista hace algún tipo de investigación respecto al medio ambiente, nadie le dice que está siendo activista. Si hay periodistas que desmantelan y que de forma muy válida investigan sobre casos de pederastia dentro de grupos cristianos, se respaldan esas investigaciones, o si quizás revelan pues una mafia entre países de una compañía gigante, como fue el caso de Odebrecht, por ejemplo, nadie señala a esos y a esas periodistas como activistas. ¿Qué pasa como cuando en tu caso revelas pues las acusaciones tan graves, ¿no? Como fue en el caso de Graciela? Para quienes no saben, ya nos explicarás un poco más,
que expone los abusos, las denuncias por abuso sexual que ha cometido un candidato al Congreso, termina siendo judicializada, ¿no es cierto? El respaldo quizás ya no es el mismo, porque el tema es otro, el tema cambia radicalmente y precisamente por ese prejuicio que ya existe, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso, Graciela? Y yo creo que tu caso explica claramente cómo es que se puede hacer ambas cosas sin que se melle la calidad periodística. Sí, de hecho, justo rescatando también lo que comentaba Alejandra, llama mucho la atención cómo cuando nosotras, que somos periodistas feministas, abordamos ciertas temáticas, lo primero que se hace es restarle como rigurosidad al producto que hemos publicado, a la investigación, al reportaje. Hay un cuestionamiento tremendo hacia lo que publicamos, incluso a veces de personas que ni siquiera lo han leído. Uno, no lo han leído, no han visto la calidad del trabajo, simplemente porque quien lo escribió es periodista y es visiblemente feminista, ya de por sí le dan por sentado que es un trabajo que no tiene rigurosidad y que solamente está haciendo como que activismo nada más. Como si el activismo fuese algo malo en realidad, ¿no? Cuando sabemos que no es así. Y de hecho, yo también he escuchado varias veces, sobre todo de estos colegas que son los dinosaurios, ¿no? Que son como que de la vieja escuela del periodismo, que siempre dicen, no, el periodismo no es activista, es objetivo. Y de hecho, justo son estos mismos colegas los que no se inmutan en poner de repente por ahí, cuando se trata de defender la libertad de expresión o la democracia de un país, su línea editorial es como que, por sentado, esto está mal. Por citar un ejemplo, ¿no? En el 2020 en Perú, cuando tuvimos un golpe por parte del Congreso y asumió Manuel Merino, en ese entonces presidente del Congreso, hubieron protestas y a raíz de esas protestas por la represión policial, hubieron 2 jóvenes asesinados aquí en Lima, ¿no? Lo que pasó después de eso fue que muchos medios de comunicación, sobre todo los tradicionales, pusieron portadas de color negro exigiendo la renuncia de Manuel Merino, que había asumido la presidencia, ¿no? Y de hecho estuvo bien que se exigiera y que al menos hubiera desde el periodismo y desde los medios como que esa posición firme y tajante de decir que esto estaba mal y que no podía continuar. Pero nadie llamó a eso, como, nadie en ningún momento cuestionó eso como este activismo está mal, el medio debería ser objetivo. No. Había un consenso de que, oye, está bien y los medios es necesario que también se pronuncien cuando la democracia de un país, los derechos están como que en riesgo, ¿no? Pero cuando se trata de hablar, por ejemplo, de los derechos de las mujeres, derechos de la comunidad LGBT, que está demostrado de muchas formas y hay miles de evidencias en todo el mundo de que estos derechos están siendo vulnerados y se plasma estas vulneraciones a través de investigaciones periodísticas, ahí el consenso es como que está completamente nulo. O sea, ¿no? Ahí solamente es activismo, no es periodismo, lo catalogan de esta forma, ¿no? Y de hecho eso fue algo que me pasó a mí cuando comentabas lo de las investigaciones que tengo, bueno, los procesos que tengo encima. Yo publiqué el caso de un grupo de, bueno, ahora ya son jóvenes, jóvenes de igual inicios de los 20 años, que cuando ellos habían sido adolescentes, habían sido víctimas de acoso sexual por parte de un ex candidato al Congreso de Perú, ¿no? Tenían varios chats, videos, Facebook, conversaciones que nos pasaron a mí y al medio en el que ese momento trabajaba. Hicimos las verificaciones correspondientes de toda esa evidencia que nos estaban pasando, consultamos con abogadas para ver el tema legal, con especialistas en salud también para ver cómo el impacto emocional y mental de este tipo de violencia. Incluso acudimos a los descargos del denunciado y él nunca quiso como que contestarnos nada, ¿no? Y al final sale la investigación y se publica, ¿no? Y por el simple hecho de que eran denuncias de violencia sexual contra un candidato, muchas personas sin ni siquiera leer la investigación ya estaban comentando en contra, solamente porque supuestamente cuando son adolescentes a esa edad ya saben a lo que se están metiendo, ¿no? Y que por qué le siguen el juego a un hombre adulto. O sea, esto tú te das cuenta de que ya viene desde un prejuicio eh, y un trastorno misógino hacia las mujeres, de que al final ellas son las responsables de las violencias que han vivido, pero también responde
a toda esta creencia de que el periodismo feminista no es riguroso, no ha contrastado fuentes, que solamente muestra un lado como que de la historia sin contrastar ni verificar nada, ¿no? Entonces, bueno, también ahorita yo estoy a raíz de ese caso de hecho ya perdí la cuenta porque me han puesto como 8 denuncias en total, y son como 8 denuncias que van desde difamación hasta acoso y discriminación, delitos cibernéticos, suplantación de identidad. Son un montón de denuncias y son 3 investigaciones preliminares con las que estoy ahorita. Y de hecho, la próxima semana tengo declaración en la fiscalía por una de esas investigaciones, ¿no? Y todo esto, lo más loco de esto es que el ex candidato que me está denunciando, su sustento de las denuncias es que yo soy una activista feminista de izquierda, ¿no? Que no ha tenido rigurosidad y que simplemente ha recibido como que pantallazos X inventados por Photoshop de tantas personas que lo odian, que estoy coludida incluso como que con partidos políticos. Y lo peor es que las autoridades fiscales aceptan ese tipo de denuncias que no tienen sustento, ningún sustento, nada más que la misoginia y el rechazo hacia nuestro trabajo como periodistas feministas de fondo, ¿no? Y sé que también hay otras periodistas en la región que han pasado por lo mismo, como Catalina Ruiz Navarro, que también ha tenido un proceso y me parece que todavía continúa con una apelación por investigar también a un director de cine en Colombia que tenía antecedentes de acoso o violencia sexual contra Ciro Guerra, sí. varias mujeres. Sí, exacto, ¿no? Entonces, y también hay otras compañeras que están en la misma situación por investigar y por hacer bien su trabajo en realidad, ¿no? Entonces, creo que sí, Sí, sí. esto es importante como que analizarlo también y ver cómo está impactando y cómo al final también cómo limita nuestro trabajo como profesionales, ¿no? Porque cuando tú estás ante este tipo de ataques, al final incluso ya la piensas 2 veces antes de repente de investigar o publicar algo, porque también una piensa como que su propio cuidado y su salud mental. Entonces, cómo todo esto al final termina vulnerando incluso nuestro derecho a ejercer un trabajo que al final nos gusta y nos apasiona también. Totalmente, y creo que lo importante de abordar precisamente estos mitos, ya antes de pasar al último, y muchas gracias Graciela por tu testimonio de valentía realmente, es que estos mitos que vienen pues desde discursos que son normalizados no son simplemente ideas, ¿no? Sino que esto se materializa en acoso contra periodistas feministas, que termina pues siendo una especie de amedrantamiento o de aleccionamiento para decir, mira lo que te va a pasar si es que tú te metes con el status quo, ¿no? Como es, por ejemplo, en el caso de Graciela, que ahora tiene que sobrellevar todas estas denuncias, ¿no? Entonces, obviamente vulnera pues esta seguridad en las periodistas que simplemente optan por su salud mental, totalmente válido, alejarse de investigaciones y dejar de hacer su trabajo, ¿no? Bueno, vamos ahora súper brevemente a abordar el último mito, que también es un clásico, que dice que el periodismo feminista o incluso hasta el feminismo es una moda y que está dirigido a este tipo de periodismo, este tipo de comunicación, solamente a las mujeres. No sé quién tiene alguna idea así sobre este mito. Pues si es una moda que ya duró bastante, ¿no? Y yo creo que va a seguir dando. En México me parece que la primera revista feminista fue por ahí de finales de 1800, no sé si 1870 y algo. Entonces, pues para hacer moda, ahí sigue, ¿no? Seguimos escribiendo desde una perspectiva de género. Y yo creo que no va a terminar porque incluso los cuestionamientos al interior de los feminismos no terminan, ¿no? Justo cuando dices, ya entendía esto, perfecto. Pues no, la sociedad se sigue transformando, los cuestionamientos son otros, empiezan a interseccionar otras cosas. Entonces, es un trabajo de cuestionamiento, de deconstrucción y de denuncia que no termina, y al menos en nuestros países latinoamericanos, todavía hay deudas muy grandes con las mujeres y con las personas LGBTQ+ también, porque al menos desde nuestra perspectiva, el enfoque de género no tiene que ver solo con las mujeres, ¿no? Ni siquiera tenemos que considerar que solo el género es la única o la más grande opresión que puede vivir una persona, porque hay otros temas que están ahí también, ¿no? Que tienen que ver con la raza, clase, capacidad, discapacidad, con muchos otros temas, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, pues yo creo que mientras haya injusticias que denunciar, mientras haya cuestionamientos que hacer, el periodismo
con enfoque de género o el periodismo feminista va a seguir existiendo. Totalmente. Y también es un mito esto que está solo dirigido a mujeres, ¿no? Es cierto que opinan Graciela, Michelle. ¿A quiénes más va dirigido el periodismo feminista realmente? ¿Para quién es o sobre qué es? Totalmente, sí. Bueno, yo ahí podría sumar una crítica también como desde los periodismos feministas al movimiento en general, y es que sí existe mucho pinkwashing, ¿no? Como mucho tomar el discurso de que sí, se está haciendo una perspectiva de género y no sé, lo usan grandes empresas simplemente para poder entrar en un mercado o posicionarse con cierto tipo de audiencia, que sí existen y que es importante también señalarlas y reflexionar sobre eso, pero existe otro periodismo que sí está comprometido, ¿no? Justo por lo que decía hace un ratito, que es un paraguas y es una forma de entender el mundo y de ejercer y de hacer las cosas, ¿no? Esta mirada feminista, como decía Ale, igual popular, con cruces de raza, de clase, que, que igual está revolucionando la forma de hacer periodismo, ¿no? Y eso es lo lindo igual del periodismo feminista, que ha cambiado las lógicas del periodismo tradicional y que está intentando romperlas. Y así como el feminismo se está cuestionando a sí mismo todo el tiempo y evolucionando todo el tiempo, pues está metiendo la misma fuerza y la misma energía al periodismo, ¿no? Entonces todo el tiempo igual nos estamos como repensando, reinventando y actualizando. Y algo que sí probablemente también tengamos que asumir desde los periodismos feministas es que muchas veces es muy cómodo quedarnos en hablarle solo a las mujeres o hablarle solo a otras activistas feministas. Y nosotras mismas, como Iguazu y muchas otras colegas igual en la región, pues nos hemos dado cuenta de que lo hacemos, ¿no? Y en un momento lo hacíamos también nosotras y nos cuestionamos si de verdad tratamos de romper con eso, ¿no? Porque es muy fácil utilizar el lenguaje activista, abordar los temas que ya sabemos y sí, nos leen siempre las compañeras activistas o feministas, pero ¿cómo hacemos para salir de este nicho o de este lugar cómodo en el que ya conocemos el lenguaje, ya sabemos los temas, ya sabemos las formas de hablar, en las que utilizamos muchas veces igual un lenguaje activista que puede ser muy confrontacional, ¿no? Entonces, nosotras desde Moiguazo igual estamos cuestionando esto y tratando de transformar. ¿Cómo llegamos a señoras que tal vez son cristianas, son religiosas, mujeres trabajadoras, pero que no se autodenominan feministas y en sus luchas diarias hacen muchísimo por las mujeres, hacen muchísimo desde lo que entendemos como feminismos, ¿no? Entonces, ¿cómo rompemos estas lógicas, estos lenguajes, estas narrativas ya preestablecidas desde los activismos para llegar no solo a mujeres, no solo a mujeres activistas, no solo a diversidades, sino también a la gente más popular, a otras compañeras en otros espacios, ¿no? ¿Quiénes ponemos como protagonistas de nuestras historias? ¿Quiénes están ahí hablando y diciendo sus necesidades o las cosas que están trabajando, ¿no? ¿Con qué narrativas nos acercamos? ¿En qué lugares hablamos? ¿En qué lugares difundimos como nuestro trabajo? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en las calles con la otra gente o estamos en nuestro nicho? ¿No? Yo creo que este es un mito que sí está, o sea, es un mito porque no solo hablamos ahí, pero también creo que tenemos que cuestionarnos si realmente estamos saliendo de este lugar como de solo mujeres y solo activistas. Así es, totalmente válido ese cuestionamiento. Graciela, brevemente, ¿qué opinas sobre este mito? Sí, de hecho ahí siempre dicen que decir que el periodismo feminista es una moda es como si dijéramos que los derechos humanos son una moda también. Y en realidad los derechos humanos son la regla, ¿no? Y el periodismo feminista es aliado y su pilar fundamental es como defender los derechos humanos, ¿no? Entonces el periodismo feminista en realidad debería ser la regla también, ¿no? Y hablábamos al inicio del webinar que el periodismo feminista te permite tener mayores y mejores perspectivas en los diferentes contextos. Y de hecho, eso hace que el periodismo feminista sea más rico en variedad de temas, que no solamente nos permita hablar con un público determinado o que solamente tratemos como que problemas que le podrían interesar a una determinada audiencia, sino a una diversidad de personas, ¿no? Por ejemplo, no solamente estamos hablando de los derechos de las mujeres, al ver los derechos de las mujeres comenzamos a preguntarnos, oye, ¿y de qué forma están impactados? Podríamos hablar de repente también de paternidades responsables, de la violencia que también por ahí se vive
dentro de las masculinidades, ¿no? Incluso también cómo es que estas diferentes violencias o desigualdades atraviesan otro tipo de identidades, como por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer cisgénero que esté impactada por estas violencias a ser una mujer de repente trans con alguna discapacidad motriz, ¿no? Que también está atravesado por otras violencias específicas, ¿no? O sea, tener esta mirada más amplia nos permite encontrar mayor cantidad de historias, mayor cantidad de problemáticas, pero también mayor cantidad de soluciones. Incluso hablamos de un periodismo de soluciones, ¿no? Para contribuir desde nuestros periodismos feministas a transformar esa sociedad, ¿no? Y de hecho creo que algo que me gusta mucho del periodismo feminista es que cumple también con este rol del periodismo que es de educación, no solamente de difusión de noticias y de destapar como que las noticias e incomodar al poder, sino también contribuye a educar y desterrar varios estereotipos y prejuicios y creencias erróneas sociales que terminan vulnerando varios derechos, ¿no? Ahí, en ese rol educador, el periodismo feminista tiene un pilar muy importante y creo que es por eso necesario que sigamos siempre como ejerciéndolo y teniendo este tipo de espacios para compartir y incluso hacer que crezca más. Así es, y creo que cuando dices que el periodismo feminista lo que procura es pues ampliar esta mirada y procurar la diversidad, lo que hace es cumplir con uno de los lineamientos más tradicionales, realmente el periodismo, que es la búsqueda de la pluralidad. O sea, se cumplen esos principios que tanto se defienden, ¿no? Desde este lado tradicional. Muchísimas gracias, chicas, por abordar estos mitos. Ha sido bastante educativo, yo creo. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Bueno, creo que lo que más hemos aprendido es que todas estas reflexiones, como hemos conversado hace un momento, se van construyendo, ¿no? Como se dice por ahí, nadie nace feminista y por lo tanto, pues nadie nace periodista feminista tampoco, ¿no? Es un proceso de deconstrucción constante. Por eso quisiera pedirles si nos podrían compartir cada una cómo nació en ustedes esa conciencia feminista en sus carreras, ¿no? Y cómo se extrapola eso quizás esta conciencia a sus trabajos actuales, ¿no? A sus carreras actuales, ¿no? Súper. Bueno, yo creo que es como lo dijiste, ¿no? Nadie nace feminista y creo que en algún momento todas nos hacemos feministas por nuestra propia historia, ¿no? Entonces creo que estas propias experiencias que tenemos de volvernos feministas y de llevar esto a nuestro trabajo desde el periodismo y la comunicación, en mi caso en específico ha sido por ver cómo el mundo, digamos, del periodismo en Bolivia, en específico en mi área, yo empecé a trabajar como en el periodismo cultural y fue muy guaso también, mi medio nació como haciendo periodismo cultural y después fue evolucionando a lo que es ahora, ¿no? Entonces era ver que el periodismo cultural en Bolivia no tenía ningún enfoque feminista, ¿no? En el sentido en el que no se visibilizaban los trabajos de las mujeres, no se visibilizaban la cultura más popular, ¿no? Como que estaba muy centrado en la élite, entonces no había una mirada interseccional, ¿no? Y es en ese momento en el que hay esta necesidad de leer cosas que reflejen lo que veía en mi entorno y lo que también de alguna forma nos interpelaban a mi compañera cofundadora y a mí, ¿no? En el sentido de que necesitábamos otro tipo de perspectivas, otro tipo de enfoques y ver otro tipo de cosas que estaban ahí, que tenían muchísimo potencial y que no se hablaban, ¿no? Como muchas mujeres del mundo de la cultura, personajes importantes del mundo boliviano, que estaban completamente invisibilizadas solo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces comienza como el trabajo con eso. Y actualmente hemos llevado esta perspectiva de una mirada feminista popular a todos nuestros contenidos o producciones periodísticas, ¿no? Y lo que tratamos de hacer siempre es enriquecerlos desde el enfoque, desde las fuentes a las que consultamos, desde los tipos de datos que mostramos, también como decía Ale, desde el trabajo que ejercemos, ¿no? ¿Cuáles son las lógicas al hacer periodismo, ¿no? Más allá de simplemente cómo escribes las notas o los reportajes o los productos, sino el cómo te relacionas con tus compañeras, las formas de cuidado, cómo trabajas con tus fuentes, las estás cuidando a tus fuentes, las estás exponiendo, ¿no? ¿Quiénes son tus protagonistas? ¿A quiénes entrevistas? ¿No? Ese tipo de cosas creo que son como las formas en las que vas como afinando cada vez
entrando más en una práctica de periodismo feminista, ¿no? Y todo esto igual como que se extrapola a los proyectos que ejecutamos, se extrapola a no solo como ejercer un periodismo extractivista, nosotros como siempre manejamos este concepto del periodismo extractivista que nos parece como muy igual, muy patriarcal, ¿no? En el sentido en el que vas, sacas una historia de alguna comunidad, de algún lugar, y luego te vas, ganas un premio Gabo y te vas, ¿no? Y listo. En cambio, lo que queremos es como que no suceda eso, ¿no? Entonces, más bien poder dar algo a cambio, poder ofrecer algún, no sé, algún recurso, ya sea en talleres, ya sea en, no sé, capacitaciones o cualquier otra cosa que sea viable desde nuestra parte a las comunidades con las que estamos haciendo las historias. Muchas gracias, Michelle. Alejandra, ¿cómo fue en tu caso? Pues creo que fue de poco a poco, ¿no? Como que obviamente primero empecé con cuestionamientos muy personales de cosas que toda la vida me habían dicho que eran de una forma y de pronto yo empezaba a reflexionar que no era así, ¿no? No tenía por qué ser así. Entonces creo que poco a poco y a raíz de conocer más y escuchar vivencias diversas, distintas a la mía y aprender que pues mi experiencia no es la única, ni la más importante, ni es el eje, ¿no? Que debe como guiar todo. Creo que es entender cuáles son estas otras realidades y cómo todas las personas tenemos la responsabilidad de terminar con esas desigualdades, ¿no? De terminar con esas injusticias. Pero algo que me gusta mucho es que ha sido muy orgánico y lo sigue siendo. O sea, las conversaciones que tenemos en el equipo editorial pasan por todos los cuestionamientos, incluso cuestionar al propio feminismo, ¿no? Ha habido compañeras que se asumían como feministas y ahora ya no, ahora se asumen como antipatriarcales o desde otros frentes que son igual de importantes y de válidos. Entonces creo que igual eso hay que entenderlo, ¿no? O sea, que el feminismo, al menos desde mi perspectiva, tampoco es este dogma incuestionable, infalible, que una vez que lo aprendes ya, ¿no? Se queda como estático. No, o sea, en realidad es que todo el tiempo, y era lo que decía hace ratito, es un trabajo que no termina, el estarte cuestionando, el estar como entendiendo cómo se transforman con la nueva información que hay sobre lo que entendemos hoy, de qué significa ser mujer o no ser mujer, o sea, como que hay muchos cuestionamientos ahí. Entonces, eso es algo que a mí me parece como eh, muy lindo, muy emocionante, ¿no? Como poder saber que a través de mi trabajo igual estoy haciendo un cuestionamiento personal, pues que es determinante en la forma en la que entiendo y me muevo en el mundo. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Como que vas enterándote, vas cuestionando, porque a mí sobre todo al inicio me costaba mucho como decir que era feminista, porque decía, es que yo no me he leído toda la teoría, ¿no? Yo no te puedo nombrar quiénes son las académicas, las fundadoras, no me sé, no me lo sé, ¿no? Y cuando empiezas a hablar con otras mujeres que se posicionan desde el feminismo y te dicen, pero es que a ver, no se trata de sacar el feministómetro y saber quién tiene más puntos, ¿no? Hay gente que puede saberse toda la teoría y tener comportamientos sumamente violentos y patriarcales también. Entonces, entender eso, ¿no? Entender que el feminismo es una guía, es un marco desde el cual podemos explorar el mundo y el periodismo, pero que igual tiene cosas cuestionables y hay que cuestionarlas y hay que interrogarlas y hay que compartirlas y hay que externalizarlas. Entonces creo que es un proceso que no termina. Totalmente, totalmente. Antes de darle la palabra a Graciela, me quedo con esa palabra, con lo que has dicho, ¿no? De que es un proceso constante y que es un proceso que no solamente implica tanto o sea, en el periodismo feminista mismo, ¿no? El girl power y ya está, ¿no? Es un proceso que incluso es bastante, es doloroso, es difícil, no crean que es simplemente arriba el 8M y ya está, ¿no? Es cuestionarte constantemente, realmente, como también se mencionó, ¿no? Es un marco sobre el que actúas, sobre el que tomas decisiones, accionas, te conduces, entonces no es sencillo, ¿no? El tema, yo creo que lo valioso es más bien tomar esos cuestionamientos para mejorar. Graciela, por favor, compártenos tu camino. No te escuchamos, me parece. ¿Ahora me Ahora pueden sí. escuchar?
Ah, ya sí. Les comentaba que en mi casa también fue a raíz de experiencias y cuestionamientos personales, ¿no? De hecho, cuando yo estaba en la universidad, más o menos a los 18, 19, entre 18 y 20 años, fue que yo me reconocí y asumí como una mujer bisexual, ¿no? Y ser consciente de esto, o sea, ser consciente de que era una mujer LGBTI, me hizo también tomar conciencia de cómo mi identidad en la sociedad estaba atravesada por distintas formas de violencia, ¿no? Y fue que en ese momento que yo también comencé a ver estas desigualdades en otras personas que estaban a mi alrededor, ¿no? Y como estudiante de periodismo yo quería hablar sobre estos temas, pero en los medios tradicionales, en esa época estuve un corto tiempo en un medio eh, tradicional. Digo poquísimo tiempo porque de verdad duré unos meses y me salí porque no aguantaba la forma en la cual de hecho trataban estas historias, estos casos, que es como lo comentó Michelle, ¿no? Este periodismo extractivista de que necesito esta pepa, esta noticia, pum, voy, consigo la historia del testimonio, la publico, de repente era un caso para ahondar un poco más, pero solo hago una nota de 4 párrafos porque no me entra más en la diagramación o en la web, y luego me olvidé completamente de lo que pasó, ¿no? Eh, y yo decía, pero ¿por qué? O sea, si yo estuviese en la situación de esta persona que me ha dado la entrevista, no me gustaría ni siquiera como que instrumentalicen o jueguen así con la información que yo te estoy dando y que luego se olviden de mí. Porque se supone que lo que me habían enseñado en la universidad era que el periodismo era ético, debía tener este lado humano, debía tratar de esta forma con las personas y en la práctica eso no se cumplía. Entonces dije, ok, este no es el periodismo que yo quiero ejercer. Y de hecho al inicio yo estaba como que peleada con eso y dije, no voy a ejercer periodismo, me voy a meter a comunicación para el desarrollo en organizaciones y punto, ¿no? Y luego comencé a conocer compañeras más adultas que yo que se asumían como periodistas feministas. Eh, te hablo de hecho eso era como en el año 2017, 16. En Perú más se hablaba, no me dejarías mentir, ¿no, Lucía? Más que nada de periodismo con enfoque de género. De hecho, periodismo feminista es como que bien reciente aquí en Perú. No se Sí, sí. hablaba antes tanto de eso. Pero esta palabra de enfoque de género, yo dije, me gusta, me está gustando. Es como que sí se puede esto incluir en nuestra profesión, ¿no? Y después de eso ya no paras, ¿no? Es como cuando dicen que te pones como que las gafas violetas, de hecho no te las puedes quitar nunca más, ¿no? Y diría no solamente violetas, sino multicolores, que los multicolores no solamente representan a la diversidad LGBTI, sino a la misma interseccionalidad, ¿no? Porque comienzas a ver todo de formas distintas y te das cuenta que el periodismo sí puede ser una plataforma que te ayude a visibilizar todas estas cuestiones, historias, problemáticas y temas, ¿no? Y desde ahí simplemente es un camino en el cual tienes que tener bastante apertura para reaprender, desaprender y cuestionarte todo el tiempo. Y creo que te permite no caer en este hueco que a veces tienen los periodistas antiguos, que es, yo soy una eminencia del periodismo y ya me lo sé todo, y yo tengo cómo verificar las fuentes y estoy como que acá y tú estás acá si quiero información de ti, ¿no? Como que creo que el periodismo feminista me ha ayudado a ser consciente que no es ningún pecado, por decirlo así, si no sé algo a plenitud, que en una entrevista o entrevistando a alguien yo puedo aprender también mucho de esa persona, ¿no? Me va a ayudar a ver incluso las cosas de muchas más distintas maneras, eh, y que sobre todo me da la apertura de hacer trabajo colaborativo con otras colegas, que es algo que el periodismo tradicional no tiene, porque solamente es muy encerrado, muy protagonista, ¿no? Yo tengo la pepa, la noticia y la quiero solo para mi medio. En cambio, el periodismo feminista es, ok, tenemos esto, ¿cómo hacemos para que realmente llegue a más personas? De repente, esto pasa aquí en mi país, pasa también en otro país, de repente hacemos una colaboración, salimos al mismo tiempo, ampliamos la investigación y sale algo mucho más potente. Y eso implica relacionarte y compartir esa noticia, esa pepa, con otras colegas, ¿no? Dejar como Así. que ese egoísmo de lado que suele tener el periodismo tradicional. Es un Sí. camino muy bonito. Sí, yo creo que justo lo que dices, bueno, para quienes nos acompañan quizás de otros países, cuando Graciela se refiere a la pepa, se refiere a la primicia, ¿no? Eso que parece una competencia entre periodistas, y creo que algo muy interesante es que el periodismo feminista lo que ha venido a traer
es a romper con esa imagen que creo que se tenía tan instaurada del periodista, siempre hombre por supuesto, solo, en una redacción con un café y un cigarro y sin vida y sin familia y que no habla con nadie, y creo que es una imagen que se ha romantizado a tal punto en que se normalizan prácticas que son de explotación, básicamente, de autodestrucción para las propias personas, ¿no? El periodismo feminista te dice, oye, somos personas que somos humanos, ¿no? Y que vale la colaboración y vale el aprendizaje sobre todo, ¿no? Vamos a pasar ahora al siguiente punto, el siguiente slide. Bueno, ahí había puesto un poco de sus medios. Bueno, Graciela, que es una periodista independiente, especializada en investigación, ya los conocen, solamente era para que no se les olvide, digamos. Pasamos al siguiente slide. Y bueno, llegado a este punto, ¿no? Y después de haber deconstruido estos mitos, haber aprendido del camino de estas tres periodistas feministas súper poderosas y con mucha experiencia, creo que es importante anclar, digamos, toda esta conversación en abordar junto a ustedes puntualmente qué es entonces el periodismo feminista, porque creo que hemos hablado de lo que no es definitivamente, pero necesitamos decir qué es, ¿no? Precisamente. Siguiente, por favor. Bueno, para esto quisiera utilizar las ideas, bueno, propuestas en el artículo de María Florencia Alcaraz, que es una periodista feminista argentina, que se llama De la perspectiva de género al periodismo feminista, la identidad como manifiesto, ¿no? Y ella lo que propone es que el periodismo feminista, y por supuesto Graciela, Alejandra, Michelle pueden intervenir cuando quieran para saber sus apreciaciones, etcétera. El periodismo feminista lo que hace es que reconoce su localización, su encarnación y sobre todo reconoce su parcialidad, ¿no? Que es algo que el periodismo quizás más tradicional todavía no reconoce, ¿no? Por otro lado, también es un manifiesto. Y por último se deriva del contexto y la subjetividad de quien lo ejerce, ¿no? Que creo va de la mano con lo que hablábamos de esta idea ya casi que creo que queda obsoleta, que es la objetividad, ¿no? Como siempre se dice, desde que se elige un titular, desde que se elige un ángulo, un enfoque, ya se está eligiendo, y esas elecciones vienen de nuestras propias experiencias como personas, ¿no? ¿Qué les parece estas propuestas respecto al periodismo feminista, ¿no? Estas definiciones? Quizás Michelle, Ale, Graciela, alguien. Yo agregaría que Sí. el periodismo feminista es veraz, sobre todo es veraz, que creo que es uno de hecho de los pilares del periodismo, que siempre lo repiten, ¿no? Periodismo es riguroso, tiene que ser veraz, y no hay nada más veraz que un periodismo ejercido con esta perspectiva interseccional, feminista, ¿no? Que tiene una mirada más amplia de las problemáticas, de las cosas, y lo repito bastante porque el periodismo feminista no es mirar de un solo ángulo determinado tema. De hecho, el periodismo tradicional es mirar desde un solo ángulo los temas y generalmente desde el ángulo hegemónico, ¿no? Y abordar esos temas. En cambio, el periodismo feminista te cuenta lo otro, lo que no está siendo contado, lo que no está siendo dicho, te contrasta las fuentes, las verifica, te muestra muchas más opciones y eso le agrega veracidad al trabajo que estamos mostrando, ¿no? No es invenciones como que nuestras o se nos ocurrió y lo publicamos, ¿no? Hay todo un trabajo detrás y eso hace que nuestro periodismo sea riguroso, sea veraz, sea confiable y que es algo que es lo mínimo que deberíamos exigirle a todos los trabajos periodísticos que se tengan, ¿no? ¿Alguna otra idea quizás antes de pasar a las siguientes propuestas? Sí, yo quería sumar ahí que tal vez no estaría completamente de acuerdo con el término parcialidad y lo cuestionaría un poquito y tal vez lo transformaría porque muchas veces la parcialidad puede tener una connotación peyorativa o cuestionable, digamos, ¿no? En el sentido en el que pareciera que muestras las cosas desde un solo lado, ¿no? Y en realidad, justo como lo apuntaba Graciela, desde el periodismo feminista, no es que por defender los derechos humanos está siendo parcial, sino que los derechos humanos tienen que ser como las reglas, ¿no? Entonces, eso no implica que estés siendo parcial, sino que tienes un compromiso ético.
un compromiso social, ¿no? Y eso no está mal, si no viviríamos en un mundo en llamas, al cual de alguna forma nos estamos encaminando por todo lo que pasa, ¿no? Entonces Sí, creo sí. que Yo creo que la sí, que parcialidad ahí. podría ser más estratégico quizás el término para Exacto. hablar de, digamos, del posicionamiento que se hace y como dices, pues equivale a los derechos humanos y eso no puede ser, pues, una forma de tomar un lado u otro, ¿no? Porque debería ser Exacto. más bien la norma. Pasamos Y a para los... romper la, perdón, solo para cerrar, como para Sí, romper sí, esta polarización que existe mucho ahora, ¿no? Creo sí, que podría jugarnos en contra en las narrativas. totalmente. Siguiente, por favor. Bueno, también se propone que es una propuesta superadora del periodismo de género, ¿no? Porque quizás lo que hace es que no solamente, bueno, esto tomando como premisa que el periodismo con enfoque de género se centra solamente en las mujeres, sino que lo que hace es ampliar precisamente ese espectro para hablar pues de otras diversidades sexogenéricas, para hablar de personas con discapacidad, de personas migrantes, etcétera. Entonces, quizás el término periodismo feminista se enuncia como más político, ¿no? De hecho, también viene estas ideas sobre las periodistas y las activistas, ¿no? Porque el hecho de llamarte periodista feminista también se propone aquí que reconoce el propio carácter político del periodismo, ¿no? Como siempre se dice, los periodistas no solamente cogemos un hecho, lo procesamos y difundimos la información y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Sino que hay una responsabilidad muy grande sobre lo que publicamos, sobre lo que difundimos y cómo lo difundimos, ¿no? También se propone que, que el periodismo feminista implica una mejor descripción del mundo y como decía precisamente Michelle hace un momento, un compromiso ético, ¿no? Frente a lo que son los derechos humanos. La siguiente, por favor, para ir terminando con esta parte. Bueno, también se propone que no es omnisciente ni tiene todo resuelto, ¿no? Que es lo que hablamos también del proceso constante de deconstrucción, de aprendizaje, de cuestionamiento. Se propone que reúne lo que se ha llamado las 4D, ¿no? La denuncia, la demanda, el dato y el deseo, ¿no? Es un periodismo que no solamente se queda en la exposición del problema, sino que plantea el origen, plantea un contexto social, un contexto económico que se enmarca precisamente en ese contexto, que se basa sobre todo en evidencia, porque no es que las periodistas feministas hablemos desde la opinión, sino que hay datos que respaldan que la violencia, por ejemplo, de género no es una opinión, sino que existe, que está respaldada por evidencia sólida, verificada, ¿no? Y por último, el deseo de que precisamente esto cambie, ¿no? Yo creo que el periodismo feminista lo que tiene de diferencia con el periodismo tradicional es que hay una llamada a la acción a través de su elaboración, ¿no? Y bueno, por último, lo que decíamos, ¿no? Que apunta más bien a la colaboración, que yo creo que es algo que nos caracteriza a todas en nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué nos podrían decir de ello brevemente? Pues creo que ese punto de la colaboración es súper importante, es algo que yo personalmente he notado que es muy distinto a la industria editorial más tradicional en la que trabajé al inicio, ¿no? Como cuando recién me gradué, donde todo era pues muy celoso y a niveles hasta tóxicos, o sea, de que si tú te encuentras a la editora del medio que es tu competencia, ni la saludes en un evento y no te tomes foto con ella, ¿no? Y de pronto cuando empiezas a colaborar con colegas que están en medios independientes, feministas, con enfoque de género, descubres que el interés, y me parece que lo mencionó Graciela antes, o no sé si fue Mitch, que el interés está en que la información se difunda, ¿no? Y que esto llegue a más gente, y si al final podemos sumar y además somos conscientes de los muchos obstáculos que tenemos como medios independientes, ¿no? Y creo que en ese encuentro hay mucha fuerza, o sea, en esa colaboración se logran resultados increíbles y se logran miradas igual como mucho más transversales de toda la región. Entonces, creo que eso es algo súper valioso, admirable, destacable, que muchos otros medios deberían de aprender, ¿no? De lo mucho que se puede ganar cuando tienes una mirada colaborativa y cuando igual los recursos que tienes se pueden poner a disposición de la noticia y de la información y no tanto como del protagonismo de un medio en particular. Entonces creo que ese es un súper buen punto. Muchas gracias, Ale. Bueno, ¿les parece si pasamos ahora algunas preguntas de la audiencia para irles respondiendo? Tenemos una pregunta de Nancy Preto, que nos escribe desde Panamá, y ella pregunta, ¿cómo tratar la violencia política desde la transversalidad, a sabiendas que es una arena dominada por hombres? Graciela, yo creo que tú podrías respondernos quizás esta pregunta.
No te oímos otra vez, me Ah, parece. Ahora sí. ahora sí. Creo que es mi internet que a veces falla un poco la, Hay la hay conexión. como un delay. Sí. No, decía que como que me parece una pregunta bien, bien compleja porque, mm, porque no, o sea, quisiera saber si cómo tratar la violencia política eh, cuando estamos de repente por publicar un producto periodístico o cuando de repente nosotras somos como que el blanco de esa violencia política, que también pasa a veces. En, e- Cierto. ujú, sí, Quizás, dime, sí, sí. dime. No, digo que quizás también el mismo periodismo es un espacio como todos, la mayoría dominado por hombres y no cualquier hombre, ¿no? Hay una figura, digamos, de quiénes son los hombres que están en esas posiciones de poder, ¿no? Quizás cómo sobrellevar esta violencia que quizás está dentro de la industria periodística y quizás en tu experiencia, pues quizás esperaste respaldo de colegas que no recibiste, ¿no? En su momento, sobre todo en este proceso tan complejo que estás pasando. Sí, de hecho, para hablar un poco de repente por ahí desde mi experiencia que tengo más información de primera mano, ¿no? Creo que cuando, como periodista feminista, tú sabes, no debería ser así, pero tú sabes que vas a ser el blanco de muchos ataques y cuestionamientos, ¿no? Y hay este perfil del periodismo tradicional que dice que estos ataques y estos amedrentamientos son un premio al periodismo que tú estás haciendo. De hecho, yo recuerdo en los anteriores trabajos que he tenido y en la universidad misma que te decían, el día que te llegue tu carta notarial es un premio, un reconocimiento que tú sabes que has recibido porque has hecho bien tu trabajo. Pero cuando te llega la carta notarial, que es como una advertencia de denuncia aquí en Perú, ¿no? O cuando te ponen la denuncia, tú no lo sientes como ningún premio. De hecho, no es para nada ningún premio. O sea, podría realmente como que ser una sentencia y comienzas tú misma, como le había comentado antes, a sentirte insegura de continuar con el trabajo que tú estás haciendo, ¿no? Y lo que siempre te dicen es, a más ataques, más periodismo, ¿no? A más ataques, más periodismo. Y de alguna otra forma tú desde tu propio activismo y desde tu profesión quieres continuar ejerciendo tu trabajo porque sabes que es necesario. Pero si lo vemos desde el lado humano, es válido también que se tengan como que estos cuestionamientos y temores de que, oye, no, de repente por un tiempo como que pongo una pausa porque necesito yo también trabajar este temor que estoy sintiendo, que es un temor justificado, de hecho, ¿no? Ver cómo puedo hacer para canalizar todo esto y continuar trabajando, cuidando también que no me vuelva a pasar esta situación, ¿no? En mi experiencia yo he aprendido mucho de que al final quienes más te apoyan son compañeras que están atravesando la misma situación que tú, ¿no? Porque los medios pueden pintarse como que son los más aliados, pero a la hora de la hora a veces te terminan demostrando que son empresas que se preocupan como que de su día a día y por ahí ya no te apoyan o no reciben la misma respuesta que supuestamente te iban a dar antes cuando comenzó este problema, ¿no? Entonces, eso pasa mucho en medios tradicionales y medios independientes y al final esta red de soporte que tienes es de las mismas colegas que están atravesando por lo que tú estás pasando, ¿no? Ese conversar y ese compartir sentires, compartir cuidado también, diferentes formas de cuidado, mecanismos para que incluso al momento de elaborar tus textos puedas de repente tener cuidado en las palabras que escoges para redactar, para que no te vaya por ahí de repente a caer alguna otra denuncia, ¿no? Que te entrampen en este juego legal. Creo que eso sería bueno, es algo que podría compartir desde cuando nosotras somos el blanco de estos ataques, ¿no? Muchas gracias, Graciela. Alejandra, yo tengo una pregunta para ti, y es que en Malvestida vemos que hay muchos temas relacionados a los cuidados, a la gordofobia, a la violencia estética, al amor diverso, etcétera, que son temas que se podrían pensar hasta superficiales, que podrían pasar por superficiales. Se habla mucho de belleza, una belleza pues más disruptiva, ¿no? De personas gordas, racializadas.
¿Cómo logran o cómo intentan lograr en Malvestida esta sensibilidad periodística en temas que podrían pasar como quizás light, ¿no? De alguna forma se podría señalar como eso, ¿no? Pues yo creo que enmarcándolo como en las repercusiones que tiene, ¿no? Porque uno podría pensar que es algo muy superficial hablar de gordofobia, pero cuando te pones a investigar que hay medicamentos, ¿no? Que son legales en el país y que está demostrado que tienen efectos secundarios terribles en la salud, pues entonces no se vuelve algo tan trivial, ¿no? Hay ahí como un tema, pues, de salud mental, de salud física y también de corrupción, o sea, de empezar a investigar por qué estos medicamentos se están vendiendo en el país cuando tienen estos efectos tan terribles, ¿no? Y creo que también es todo el tiempo estar cuestionando y empujando lo que hemos durante muchos años asumido que es la norma o que es lo natural, porque de este contraste con la heteronormatividad surgen muchas violencias, surge mucha discriminación. O sea, el tema de la gordofobia es un ejemplo, es uno de muchos, ¿no? Hay mujeres, hombres, personas no binarias, gordas, que sufren violencia sistémica por el tamaño de su cuerpo, que no tienen acceso a las mismas oportunidades laborales, que sufren violencia médica, ¿no? Violencia estética. O sea, hay muchos temas ahí que están atravesados y que están, pues de alguna forma, perpetuando estas brechas de género, ¿no? Logrando que siga siendo como un piso muy poco parejo para las personas. Entonces creo que hay que entender que, no sé, esta idea de pronto de que hay temas que son demasiado pop, ¿no? Que son como no importantes. ¿Quién determina, no? ¿Qué es importante o no? O sea, ¿quién determina qué tan importante es o no que una persona que quizá nunca se ha visto representada en los medios de comunicación por primera vez ve a alguien con su cuerpo, por primera vez ve a una mujer con vellos en las axilas y puede entender que no está mal, ¿no? Que todos esos tratamientos a los que se sometió durante años pudo no haberlos hecho. Entonces, creo que son distintos frentes, ¿no? Que al final apuntan a un mismo fin, que es obviamente pues tumbar al patriarcado y a la heteronorma y que las personas puedan tener acceso a los mismos derechos y ser libres y ser felices en sus propios términos, en sus cuerpos. O sea, creo que al final todo apunta para allá, ¿no? Y hay formas muy inteligentes, muy bien documentadas de abordar cualquier tema. O sea, yo no creo que haya un tema, o sea, ni que la moda tenga que ser frívola, ni la belleza tenga que ser frívola, ¿no? Porque al final siguen siendo sistemas con los que estamos en contacto todo el tiempo y que Y de tienen un opresión impacto también. y de opresión y muy real en nuestras vidas. Entonces, sí, yo creo que al final, cuando ves el impacto que esos contenidos tienen en la gente y lo poderoso que es que alguien diga como, gracias, ¿no? Qué bueno que dijeron esto porque pensé que era la única persona que lo sentía o porque durante años no me he atrevido a hacer esto porque tenía todos estos prejuicios. O sea, y es lo que hablábamos hace ratito de cómo cambia la dinámica de comunicación. Muchos temas que abordamos en Malvestida vienen de sugerencias de nuestra comunidad, vienen de las cosas que están sintiendo, que están pensando, de nuestras colaboradoras y colaboradores que dicen, oye, me está atravesando esto y si yo lo siento y si yo lo experimento, seguramente va a conectar con alguien más, ¿no? Y de ahí obviamente ya luego viene la parte de, ok, esta experiencia individual, cómo la conecto con el contexto, cómo la conecto con lo colectivo para que sea una pieza que tiene como mucho mayor impacto. Así es, gracias, Ale. Michelle, en Muy Guaso se lanzó un concurso de periodismo recientemente y quería preguntarte qué parámetros toma en cuenta un medio que es feminista, que quizás un medio tradicional quizás no tomaría o no se detendría en mirar. Creo que me parece interesante abordar ese aspecto. Gracias, Leslie. Sí, hace poquito lanzamos el primer Premio Nacional de Periodismo Feminista, que antes era un premio de crónica feminista, y justo ahora abrimos un poquito más los géneros. Pero algo que nos importaba muchísimo era que pudieran participar personas que no necesariamente tengan una formación académica como periodistas o comunicadoras, sino que se abría a cualquier mujer, diversidades que quieran contar una historia o que sientan que tienen que contar una historia, ¿no? Porque somos naturales contadoras de historias, ¿no? Las personas. Entonces,
A partir de estas piezas y de estas ideas tan fuertes, pues nosotras vamos a hacer como un apoyo editorial también para afinar los textos, ¿no? Algo que estamos como muy concentradas en mirar son los tipos de historias, de dónde vienen, ¿no? Lo que hace un ratito también decía, ¿quiénes eran las protagonistas de esas historias? Siguen siendo las personas que ya tienen palestra, quienes ya tienen su lugar asegurado en los espacios mediáticos, o son historias de nuestros barrios, de nuestras comunidades, del área rural, del área periférica que necesitan visibilizarse, ¿no? Por un lado eso. Después, en el mismo sentido de quiénes son protagonistas, pues si son mujeres trabajadoras, si son diversidades sexuales, desde qué lugar están hablando, desde qué lugar van a contar sus historias, la importancia, el impacto de estas historias, que puede haber un cruce no solo con temas que se asignan oficialmente al periodismo feminista con enfoque de género, que están encasilladísimos en violencia o en temas así muy, muy sesgados, sino que también se puede hablar desde, no sé, medio ambiente, desde salud, desde temas económicos, políticos, pero desde un enfoque feminista, ¿no? Entonces el enfoque, el lugar desde donde se mira, el lugar desde donde se habla, quién se entrevista, el lenguaje que utilizamos, ¿no? ¿Cuál es la forma de hablar? Y no solo en un sentido de utilizar la E o la X, ¿no? Sino que también estas formas creativas de utilizar el lenguaje, pero el hecho de como hacer más accesible el lenguaje, ¿no? No elitizarlo, no concentrarlo en estos términos en los que los medios tradicionales están acostumbrados, en el que te alejan la información por hacerla ver más como intelectual o importante, ¿no? Sino más bien el tipo de lenguaje que se utiliza. Y también, por otro lado, la novedad, ¿no? Los tipos de historias, qué historias nos están contando, con qué objetivos, ¿no? Y cuál es esta cosa rica o este nuevo aporte que está ahí, que está en las calles, que está con la gente, que puede sumar a nuestra comunidad, ¿no? Que puede sumar a las personas que van a leer. Muchas gracias, Michelle. Bueno, ya para finalizar, recordar los medios de nuestras participantes, Malvestida, Muy Guaso y Graciela, que ha compartido ahora su proyecto periodístico, el proyecto periodístico que acaba de lanzar, que se llama Malpensante. En el chat tienen sus redes sociales para que vayan a seguirla y conocer también más de su trabajo. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente, Ale, Graciela, Michelle, por habernos acompañado. Ha sido una conversación muy, muy educativa, me parece. Incluso para mí también ha sido una gran charla, me parece, y muchas gracias a las y les participantes que han estado esta tarde con nosotras. Quisiera recordarles nuestros datos de contacto, creo que ya los se habían puesto los datos de contacto de la red, y en el chat me parece que también pueden encontrar quizás nuestros perfiles, no sé si están puestos. Recordarles también ingresar al link de registro de participación para que puedan obtener esta certificación de la que les comenté al comienzo. Ahí lo pueden ver, también hay un QR, o si no también pueden encontrar el link en el chat. No se olviden de registrar su participación. Y por último, también invitarles a unirse al próximo webinar, porque esta segunda serie de webinars continúa, que el siguiente va a ser el martes 4 de julio a las 5 de la tarde, hora de México, y que se titula Cómo cubrir las violencias de género desde el periodismo, que va a ser moderado por Pilar Cuartas, también cofundadora de la Red para la Diversidad del Periodismo Latinoamericano. Ella va a estar con Leila Messenger, coordinadora editorial de Revista Anfibia, y Lidier Carrión, periodista y escritora mexicana. Ahí también podrán encontrar el link de registro para que les llegue el enlace de Zoom. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos este día, y no dejen de sintonizar, por favor, nuestros webinars y de seguir a Ale, a Michelle y a Graciela. Muchísimas gracias a todos, todas y todes. Gracias, qué gusto, nos vemos pronto. Gracias, que Adiós. estén bien, bye bye. Chao.